te mintieron sobre el fin del mundo. La honestidad te está destruyendo. Por años, te han enseñado una película, un evento secreto, un rapto invisible, un escape milagroso de toda la gran tribulación, dejando atrás un mundo confuso, esperando la revelación visible de Cristo 7 años después. Te dijeron que la esperanza se trataba de escapar. Y si no logras escapar de la tribulación cotidiana de tu vida, te preguntas, ¿hice algo mal? ¿Mi fe es incompleta? Te sientes desorientado, como un pasajero con un billete de tren sin la hora de salida. El problema es que esta visión dualista, que separa la esperanza en dos fases distintas y distantes, no resiste el peso del texto original. No se trata de que crees o que te hace sentir mejor. Se trata de que dice la Biblia cuando se lee en su idioma de origen. Porque justo ahí, en las fuentes innegables del Nuevo Testamento griego, se esconde una verdad revolucionaria. Hay 3 palabras, solo 3, que usan los apóstoles para describir el regreso de Cristo. Y aquí viene lo realmente interesante, las usan de forma intercambiable. Si 3 palabras que describen el mismo evento se refieren a 2 eventos separados, la lógica bíblica se desmorona. ¿Qué pasaría si la esperanza de la Iglesia no fuera una huida, sino un encuentro glorioso e indivisible que se apodera de la historia? Hoy, vamos a abrir el cofre del tesoro del griego. Vamos a diseccionar la parousia, la Apocalipsis y la Epifaneia para probar, de una vez por todas, que el regreso de Cristo es uno y único. No estás solo sintiendo que algo no encaja en la narrativa popular. Esa tensión intelectual es real y es válida. El problema no es tu fe, es la estructura del concepto que te enseñaron. Hoy, vamos a reemplazar la confusión con certeza. Vas a descubrir cómo la esperanza es una fuerza unificadora que nos llama a la perseverancia, no a la pasividad. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El punto de partida es la confusión, y esa confusión tiene un nombre: dualismo escatológico. Durante siglos, la Iglesia no conoció esta idea de una doble venida, un evento secreto y silencioso, el llamado rapto, para los creyentes, seguido por 7 años de caos y, finalmente, un evento público y glorioso, la revelación. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Esta visión crea un calendario profético forzado que exige 2 escenarios distintos. Pero, ¿existe evidencia para un escape secreto? La idea surgió como una inferencia moderna, no como una enseñanza explícita de los apóstoles. Imagina esta escena por un momento: estás en una reunión importante de trabajo y de repente, tu jefe más crítico se levanta y se va sin decir una palabra. Solo tú y un puñado selecto lo notaron. Eso es lo que se nos ha enseñado. Sin embargo, ¿cómo describió Jesús su propio regreso? Con un lenguaje que no tiene nada de secreto: relámpagos, sonidos de trompeta, ángeles reuniendo a los escogidos y todas las tribus de la tierra lamentándose. Esto no suena a un susurro silencioso, sino a un evento cósmico, ruidoso e inconfundible. Aquí viene lo realmente interesante: la teología tiene un término para esto: la bienaventurada esperanza. Pero si la esperanza es el escape antes de la calamidad, ¿qué queda para la Iglesia que sufre? ¿Una esperanza basada en la evasión es realmente la esperanza de la que habló Jesús, que nos llamó a tomar nuestra cruz? Esta tensión emocional y doctrinal nos obliga a buscar la verdad donde reside la autoridad, el vocabulario original usado por los escritores del Nuevo Testamento. Hay una razón por la que te sientes incómodo con el dualismo: es que el texto te está pidiendo que veas un solo evento glorioso. Los defensores de la doble venida necesitan desesperadamente demostrar que el Nuevo Testamento usa palabras diferentes para describir 2 venidas diferentes. Pero déjame mostrarte algo asombroso. Cuando analizamos las 3 palabras griegas, no encontramos distinción de evento, sino solo distinción de perspectiva o énfasis sobre el mismo evento. El enfoque en la idea de un rapto secreto es un intento de resolver el problema del sufrimiento de la Iglesia en los últimos días, pero, ¿y si la Biblia nos enseña a perseverar a través de la tribulación en lugar de evadirla? El problema del dualismo es que debilita el llamado a la perseverancia y la santidad bajo presión. La lección que debemos aprender en esta primera sección es que, antes de construir un calendario profético, debemos entender el lenguaje profético.
Lo que estamos a punto de descubrir es la clave para unificar tu esperanza, dándole una base firme y bíblica. Espera a ver lo que descubrí después, porque la primera palabra griega nos revela la naturaleza del regreso de Cristo como un encuentro oficial. Comencemos con la primera palabra clave, quizás la más utilizada, parousia. Esta palabra es fundamental y su significado te cambiará la forma de leer cada pasaje escatológico. La parousia no significa simplemente venir o llegar. Su traducción literal es presencia o llegada. Pero su significado en el contexto cultural del primer siglo era mucho más profundo. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? En el griego koiné, el idioma cotidiano de la época, parousia era un término técnico oficial utilizado para describir la visita de un rey, un emperador o un dignatario de alto rango a una provincia o ciudad. Imagina esta escena: el emperador romano llega a Corinto. No es un evento secreto, es una visita oficial, visible y esperada que transforma la administración y la vida de la ciudad. El emperador trae consigo su poder, su séquito y su juicio. El evento es único y su presencia inicia una nueva era de gobierno. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad y cómo el apóstol Pablo lo aplica. En Primera de Tesalonicenses, Pablo usa la parousia para referirse al momento en que los creyentes serán reunidos con el Señor. ¿Crees que ese encuentro es secreto? Pablo lo describe con el sonido de trompeta de Dios y el grito de mando del Señor. En el contexto de la visita de un rey, la parousia, los ciudadanos salían de la ciudad para encontrarse con el gobernante y escoltarlo de vuelta a la ciudad. La idea no es que el rey rapta a los ciudadanos de su ciudad, sino que ellos salen a encontrarlo para escoltarlo en su entrada triunfal. El punto crucial es este: si la parousia de Cristo ocurre antes de la tribulación, como dicen algunos, y luego Él regresa para gobernar después de la tribulación, la revelación, entonces Pablo está hablando de dos parousias. Pero la gramática no lo permite. En Primera de Corintios, Segunda de Tesalonicenses y Santiago, el término parousia es usado indistintamente para referirse a la única venida final. Pablo advierte que la parousia vendrá con fuego y destrucción para los impíos, y gloria para los creyentes. Esto no es un evento de escape silencioso, sino un acto final y definitivo de juicio y salvación. Piensa en una analogía cotidiana reconocible: la llegada del jurado con el veredicto en un juicio mediático. La parousia es ese momento. No hay dos lecturas de veredicto, hay una sola llegada, que significa juicio para unos y justificación para otros. Si tu esperanza es la parousia, estás esperando la llegada oficial y visible de tu rey para establecer su reino en la tierra, no la evacuación secreta de un grupo. Esta comprensión le da una dignidad y una solidez a tu fe que la narrativa de la fuga le quita. Ahora, veamos las otras dos palabras, Apocalipsis y Epipaneia, y cómo su uso demuestra la unidad del evento que acabamos de describir. La segunda palabra es Apocalipsis, que se traduce como revelación o descubrimiento. Es la palabra que da nombre al último libro de la Biblia. ¿Qué es una apocalipsis? Es el acto de quitar el velo para que algo que estaba oculto se vuelva plenamente visible. No es un evento misterioso, sino la manifestación dramática de una realidad ya presente. Fíjate en cómo Pedro, en su primera carta, habla de que la gloria se revelará en la Apocalipsis de Jesucristo. Y Pablo, en Segunda de Tesalonicenses, usa Apocalipsis para describir el momento en que el Señor Jesús destruirá al hombre de pecado con el resplandor de su venida. Esta no es una revelación a los ojos de los creyentes solamente, sino una manifestación de poder a toda la humanidad. Si la Apocalipsis es la manifestación visible del juicio después de la tribulación y la parousia es la reunión de los creyentes antes de la tribulación, entonces estamos forzando una contradicción. Sin embargo, el texto de Segunda de Tesalonicenses usa ambos términos, parousia y apocalipsis, en la misma frase para describir el mismo acto de juicio y liberación. Aquí viene lo que transforma tu perspectiva: el apóstol Pablo usa los tres términos. La tercera palabra es epipaneia, que significa manifestación o aparición brillante. Esta palabra era usada para describir la aparición luminosa de una deidad o la manifestación visible y deslumbrante de la gloria de un rey. Es la radiación inconfundible del poder divino. Pablo lo usa en Tito, hablando de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Esta manifestación es gloriosa para la Iglesia, pero aterrorizante para los enemigos de Dios, tal como lo describe el libro de Apocalipsis. Si te identificas con esta búsqueda de la verdad bíblica y sientes que esta apocalipsis personal está quitando el velo de tu entendimiento, comenta, yo también, y compartamos este viaje. La conclusión es inevitable, y es la clave que destranca tu estudio de la profecía. Estas tres palabras, parousia, apocalipsis, epipaneia, son simplemente tres sinónimos utilizados por los autores bíblicos para describir un único y grandioso evento de la llegada, manifestación y revelación de Cristo en gloria. Cuando los defensores de la doble venida usan estas palabras para describir dos eventos distintos, están aplicando una interpretación moderna al texto antiguo, ignorando la consistencia semántica. Es como si en español dijéramos, el presidente hizo una llegada secreta y luego hizo una venida pública para su aparición final. Simplemente no tiene sentido. La Escritura describe una sola aparición gloriosa. El verdadero poder de este concepto unificado no reside solo en la corrección lingüística, sino en sus implicaciones devastadoras para nuestra fe y nuestra misión. Si el regreso de Cristo es un evento único, visible y glorioso, ¿qué significa esto para la Iglesia? Primero, destruye el mito de la evasión. Si la parousia es el mismo evento que la Apocalipsis, juicio y gloria, entonces el Nuevo Testamento no nos promete un escape antes de la gran tribulación. El llamado de Cristo a sus discípulos no es el de un general que promete una evacuación antes de la batalla, sino el de un rey que promete perseverancia y victoria a través de la batalla. Piensa en el ejemplo cotidiano de un maratonista. El objetivo no es saltarse los kilómetros más difíciles para solo correr el último tramo. El objetivo es cruzar la meta después de haber corrido toda la carrera. La esperanza bíblica es la fuerza para perseverar, sabiendo que el Rey viene a encontrarnos en la culminación de la historia. Segundo, reafirma la misión. La esperanza unificada de la parousia nos obliga a trabajar y testificar hasta su regreso, sin distracción por calendarios proféticos o miedos. ¿Cuál es la aplicación práctica? El enfoque de la Iglesia pasa de estar obsesionado con cuándo vamos a irnos a estar obsesionado con qué vamos a hacer mientras Él viene. El concepto unificado nos dice que la venida es el gran clímax de la historia. Por lo tanto, nuestra misión no es solo salvar almas del infierno, sino discipular naciones y vivir como ciudadanos del reino que se manifestará en ese único y glorioso evento. Tercero, proporciona una base sólida para la santidad. Si el regreso de Cristo fuera secreto y pudiera ocurrir en cualquier momento, la doctrina del inminente, el peligro es que la santidad se convierta en una reacción nerviosa al miedo. Pero el concepto unificado de la epipaneia nos enseña que su venida es la manifestación de su gloria. Por lo tanto, nuestra santidad es una preparación gozosa para el encuentro con la majestad visible. Es una santidad motivada por el amor y la esperanza, no por el pánico de ser dejados atrás. Aquí viene lo realmente interesante, la esperanza unificada nos ancla en la realidad de que Cristo es el Señor de la historia hoy, y la parousia será simplemente la culminación de su señorío. Este descubrimiento puede transformar completamente tu perspectiva sobre cómo vives tu vida hoy, bajo la luz de su regreso. Por eso creé un material gratuito y completo para que explores este tema a fondo, con cuadros comparativos y el análisis exegético detallado. Encuéntralo en el enlace de la descripción. Descárgalo ahora. La enseñanza de las tres palabras griegas nos da un patrón de reconocimiento para distinguir la verdad de la tradición. Si un concepto te llama a huir del mundo, sospecha. Si te llama a confrontar el mundo con la esperanza del reino, estás en terreno bíblico. La parousia no es una táctica de escape, es la victoria final de un rey. Llegamos a la última sección con una comprensión unificada. Parousia, Apocalipsis y Epipaneia son la descripción multifacética de un único evento, la bendita esperanza. ¿Qué significa vivir con esta esperanza? Significa que la Iglesia no es un espectador pasivo en los últimos días, sino un testigo activo que persevera. Piensa en la analogía del ejército. El general no promete a sus tropas que serán teletransportadas a un lugar seguro antes de la ofensiva final. Él promete que liderará la carga para la victoria. La parousia de Cristo es el Rey llegando en su máximo poder para juzgar y reinar. Imagina un caso histórico específico con detalles, la historia de los primeros cristianos bajo la persecución romana.
Su esperanza era la apocalipsis de Cristo. Ellos no se estaban escondiendo en catacumbas esperando un rapto secreto que los sacara del sufrimiento. Ellos estaban muriendo en el Coliseo con una certeza inquebrantable de que su manifestación, epipaneia, era inminente, y que esa manifestación validaría su sufrimiento y transformaría sus cuerpos a la semejanza de su gloria. Su esperanza era el encuentro con el Rey, no la evasión de la historia. Fíjate en cómo esto funciona con un dato científico impactante, la resiliencia. Los estudios demuestran que las personas que enfrentan una adversidad severa y la superan, no a pesar de ella, sino a causa de ella, desarrollan una resiliencia mucho mayor. La doctrina que abraza la perseverancia a través de la tribulación, porque el Rey viene para el evento final, produce una iglesia más fuerte, preparada y madura. El dualismo, por el contrario, puede generar una fe frágil que colapsa ante la primera señal de dificultad o sufrimiento. ¿Qué acción concreta puedes tomar hoy? Empieza a leer los pasajes sobre la segunda venida, como Mateo 24, Primera y Segunda de Tesalonicenses, y el Apocalipsis, sustituyendo la idea de doble venida por la de un único evento glorioso. Verás cómo la confusión se disipa y el texto cobra una coherencia aplastante. La unidad semántica de parousia, Apocalipsis y epipaneia es la llave exegética que abre una comprensión poderosa de la profecía. Esta verdad no solo corrige una doctrina, te da una nueva misión. Te llama a vivir bajo la luz de una esperanza cierta, pública y triunfal. La bendita esperanza no es la promesa de huir, sino la certeza de la victoria final de Cristo sobre toda injusticia y mal. El Rey viene, y cuando lo haga, todo el mundo lo sabrá. Ahora ves la esperanza bíblica de manera completamente diferente. Te enseñaron a creer en un doble evento confuso, pero el griego original te ha revelado la verdad. Parousia, Apocalipsis y epipaneia son tres caras del mismo y único regreso glorioso y visible de Cristo. Hemos reemplazado el miedo a la fuga por la certeza de la manifestación de nuestro Rey. Reconoce el viaje que has completado, has pasado de la tradición a la solidez exegética. A partir de hoy, cuando enfrentes la adversidad o el sufrimiento, recuerda esto, el Rey no viene para un rapto secreto, sino para su parousia triunfal. Tu acción concreta es perseverar en santidad y misión. Verás una resiliencia inquebrantable en tu vida porque tu esperanza está anclada en su victoria final y no en una evacuación. Él es el Señor de la historia, y su venida será el evento más grande y glorioso que el mundo jamás haya presenciado. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos cómo la soberanía de Dios en la tribulación transforma la oración de la Iglesia. Nos vemos allí.